Capítulo 107, Requiem por un sueño, prólogo, atrio del ministerio 1:50 AM. Harry sintió la humedad alrededor de sus ojos mientras destellos de luz lo atacaban. Fueron implacables, docenas de ellos por segundo venían de todos lados. Las alas de Aurora se extendieron a su alrededor, protegiendo sus ojos y atrayendo aún más agitación de los espectadores al mismo tiempo. Todo el atrio estalló. Repentinamente, la cacofonía de ruidos casi ensordecedora, hizo que fuera más difícil concentrarse en algo mientras se tambaleaba por haber sido sacado de su paisaje mental de la manera en que lo había sido. Sus ojos se nublaron, su cabeza de repente se sintió ingrávida y una fuerte náusea se apoderó de él. Era como si su magia se estuviera evaporando rápidamente de él. Toda la energía, su propia fuerza vital, abandonó su cuerpo y lo convirtió en un cadáver en pie. Sus piernas casi cedieron debajo de él, y se habría caído si Dumbledore no hubiera estado inmediatamente a su lado, poniéndose debajo de su brazo derecho mientras intentaba mantener a Harry estable. Intentó respirar profundamente, pero no pudo. No le quedaba energía, nada a que aferrarse, y mientras las voces dentro del atrio seguían alzándose y los destellos de luz seguían llegando, Harry se estaba desorientando más a cada segundo. Harry, dijo Dumbledore a su lado, pero sus palabras pronto fueron ahogadas por todos los demás. Comillas, ese es Potter, comillas, ¿qué está haciendo él aquí? Comillas, Harry Potter, comillas, era quien tú sabes, comillas, cómo está vivo, comillas, ¿por qué Dumbledore no lo arresta? Comillas, venció a quien tú sabes. Todo el cuerpo de Harry tembló, la habitación se volvió insoportablemente fría. Dumbledore lo agarró con más fuerza y se inclinó. Harry, tenemos que irnos. Comillas, ese no puede haber sido quien tú sabes, comillas, imposible, comillas, lo era. Lo era, y Potter lo venció, comillas, viste su cara, comillas, ese es un fénix, comillas, de rodillas. Estaba arrodillado frente a él, se escapó. Quien tú sabes se escapó. Dumbledore sacudió su hombro con urgencia. Comillas, Harry, tenemos que irnos ahora. Potter es un asesino, comillas, nos salvó antes, comillas, él ahuyentó a quien tú sabes, comillas, es ese su fénix, comillas, ¿por qué Longbottom no tiene un fénix, comillas, por qué Longbottom no fue quien venció a quien tú sabes, comillas, es un fraude? Hubo un repentino grito ahogado colectivo alrededor de la habitación, cosquilleos de magia cayendo suavemente desde el techo mientras los escudos que impedían que todos chocaran contra ellos. Harry sintió a Dumbledore repentinamente tensarse a su lado, y apenas tuvo tiempo de parpadear antes de que toda la multitud colapsara sobre ellos. Aurora voló desde sus hombros, batiendo sus alas y graznando, pero eso no logró disuadir a la masa de reporteros que empujaron a todos los demás y colocaron las cámaras directamente en su cara. Comillas, era quien tú sabes, comillas, que le hiciste, comillas, como lo ahuyentaste, comillas, cuando obtuviste tu fénix, comillas, ¿qué quiere decir esto? Comillas, ¿qué profecía debes cumplir? Comillas, eres más poderoso que el niño que sobrevivió. Las preguntas iban y venían, y los periodistas soltaban más a cada segundo. Harry apenas tuvo tiempo para procesarlos, y mucho menos decir una palabra. E incluso si hubiera querido, no creía que hubiera sido físicamente capaz. Su cuerpo se estaba apagando mientras estaba de pie, todo en él exigía tirarse al suelo y desmayarse. Le estaba costando todos sus esfuerzos mantenerse consciente. Dumbledore intentó intervenir, ordenar a los periodistas que se detuvieran, en un momento incluso intentó alejar a Harry. Pero ni siquiera la reputación del gran Albus Dumbledore fue suficiente para ahuyentarlos. Un fuerte golpe desde arriba hizo que todos cayesen al suelo. Gritos de terror llenaron la habitación hasta que quedó claro que no había ningún peligro claro a la vista. Comillas, eso es suficiente. La voz de Rufus Scrimgeour resonó dentro del atrio. Los aurores comenzaron a dar un paso adelante y ayudar a levantar a los reporteros. El DML emitirá una declaración oficial a primera hora de la mañana. Hasta entonces, cualquier miembro que no sea miembro del ministerio y que se encuentre dentro de las instalaciones será arrestado, se le prohibirá asistir a cualquier conferencia de prensa ministerial y será procesado con todo el peso de la ley. Los reporteros se quejaron, citando sus derechos, predicando una docena de cosas a la vez, pero los aurores los ignoraron y los alejaron de Harry. Hizo que fuera un poco más fácil respirar y pensar. Una masa de gente estaba siendo obligada a salir del ministerio mediante la Red Flu, una mezcla de reporteros y hombres y mujeres mayores que Harry reconoció vagamente, aunque no podía precisar cómo. Lo miraban de forma extraña, y eso solo hizo que su necesidad de salir de allí se encendiera con más fuerza. Se le dio cada vez más espacio. La mayoría de los aurores se movieron hacia el otro lado del atrio, donde un grupo de individuos vestidos con capas moradas, con sus rostros completamente ocultos, se deshacían rápidamente de los escombros y se dirigían hacia los ascensores.
Rufus cojeaba hacia él. Umbridge y Fudge la siguieron desde el otro lado. El agarre de Dumbledore había disminuido. Esta era su única oportunidad, no tenía mucho tiempo. Harry levantó la vista y Aurora comprendió de inmediato mientras se acercaba suavemente a su hombro nuevamente. Pero justo cuando estaba a punto de sacarlos a los dos de allí, Harry sintió que su mirada captaba los ojos grises de Bedivere Parkinson al otro lado del atrio. Le dirigió una mirada intensa, una que nunca antes había visto en el rostro del hombre. Fue una orden. Bedivere nunca le había ordenado hacer nada antes, siempre dejando la elección en sus manos. No lo habría dado si no hubiera una razón, un propósito mayor para todo. Algo que no se podía ignorar. Y aunque Harry lo odiaba, se sintió obligado a seguir la orden. Fudge fue el primero en llegar, luciendo tan pálido y enfermizo como se sentía Harry. Albus. Él es. Tú sabes quién, de hecho. Cornelius, lo es, dijo Dumbledore con calma. Nosotros. Necesitamos planificar. Convoca una reunión con el Vicengamot, Albus, todos los jefes deben estar allí también, sus ojos muy abiertos de repente se posaron en Harry. Comillas el niño también. Él ahuyentó a quien tú sabes. Sí, debe estar allí. Debe estar allí. Umbridge asintió junto a Fudge, casi instintivamente, y Scrimgeour miraba a Harry. Con atención. No había nada extraño en la mirada que le estaba dando. Era más desconcertante para Harry que las miradas de odio que se había acostumbrado a recibir del hombre. Estoy de acuerdo, dijo Dumbledore fácilmente. Si su tutor no ve ningún problema, podemos organizarlo en unos días. Comillas no tenemos tiempo. Debemos discutir esto ahora. Fudge presionó. Cornelius, mira su estado. El chico. Apenas puede mantenerse en pie, ha estado luchando toda la noche. Está agotado, tanto física como mágicamente. Someterlo a una reunión larga y ardua como la que es necesaria para este estado sería torturar innecesariamente al niño. Dumbledore plantea un punto, ministro, habló Umbridge. El regreso del que no debe ser hecho debe ser abordado, y Potter tiene mucho de qué responder. Pero, si el niño está a punto de desmayarse durante su interrogatorio, no ganaremos nada de la situación, comillas deben hacerse planes. Hay que tranquilizar al público. Soy el ministro de magia y exijo que tengamos esta reunión en este mismo momento. Hubo un silencio tenso que siguió a esas palabras hasta que Scrimgeour se aclaró la garganta, la simple acción atrajo la mirada de todos. Tiene razón. Ministro. El público debe estar tranquilo, y lo estará, pero antes de que podamos convocar una reunión de emergencia debemos ocuparnos de las consecuencias inmediatas. El daño que los ataques de esta noche han causado al Estatuto del Secreto no puede ser incluso con los inefables habiendo puesto en cuarentena las 7 ciudades que fueron sitiadas y comenzando el proceso de restauración, pasarán días antes de que los muggles sean olvidados y el daño revertido, tal vez incluso una semana completa. La comunidad internacional no estará contenta, y incluso si logramos evitar que los rezagados escapen a través del caos, debe asegurarse de mantener las apariencias con los muggles, ministro. Sí, por supuesto. Debo evitar más desastres. Las complicaciones, Scrimgeour asintió con fuerza. De hecho, no necesitamos apresurarnos. Potter puede quedarse en el ministerio hasta que todo esté arreglado. No voy a volver a una celda, gruñó Harry de repente. No lo estarías. Tenemos habitaciones para invitados, ya te has alojado en una antes. No lo haré, no me quedaré aquí, no podemos permitir que te escapes. Puedo cuidar del señor Potter, ofreció Dumbledore. Me aseguraré de que se quede con su tutor hasta que lo llamen al ministerio. Potter ya ha escapado 2 veces de la atenta vigilancia de Augusta. ¿Qué te hace pensar que no habrá una tercera? Tengo una solución tentativa, dijo Umbridge, sus ojos se desviaron hacia Aurora antes de volver a posarse en Harry. Puedo entender por qué no te gustaría sentirte como un prisionero, pero después de todas las acusaciones formuladas contra ti en los últimos meses, puedes entender por qué el ministerio querría que se aclararan algunos asuntos antes de que seas completamente liberado. El ministerio no te convence, tal vez Hogwarts sería más aceptable. Tenemos curanderos allí ya cuidando a algunos estudiantes, y si estás autorizado antes de que te llamen de regreso al ministerio, eres más que bienvenido a regresar a tu antiguo dormitorio, comillas dejarlo regresar a Hogwarts. Así como así preguntó Scrimgeour con fuerza. Por el momento, sí, se volvió hacia Scrimgeour. Ya hay aurores estacionados allí, y profesores que pueden vigilarlo. Tenerlo en la enfermería, tal vez incluso permitirle volver a conectarse con sus viejos amigos, debería ser bueno para él. Scrimgeour no parecía
Convencido, pero Dumbledore asintió con entusiasmo. Esa es una excelente sugerencia, sonrió. Estaría más que dispuesto a trasladarlo allí, no hay necesidad, Albus. Es mi escuela, ciertamente estoy preparado para la tarea. Dumbledore se resistió pero Umbridge no cedió, y cuando Fudge declaró en voz alta que Harry se quedaría en Hogwarts y que Umbridge sería quien lo escoltaría allí, actuando como si fuera él quien tuvo la idea en primer lugar. El asunto quedó resuelto. Dumbledore le dio a Harry una mirada grave pero asintió de todos modos, siguiendo a Scrimgeour poco después mientras los dos se dirigían hacia los ascensores. Fudge siguió dudando con sus palabras, y finalmente se excusó, alegando que tenía que salir de su oficina y dejando a Harry solo con Umbridge. Podría crear un traslador, pero tengo la sensación de que preferirías usar a tu nuevo compañero para llevarnos allí. Harry asintió, o al menos eso creía, y Umbridge lo agarró del brazo. Aurora lo apretó con más fuerza y el mundo a su alrededor fue convencido por el fuego antes de que apareciera de repente justo enfrente de la enfermería. Tus amigos ya están del otro lado, le dijo Umbridge, soltándolo y alejándose de él. Están bien, no hay lesiones importantes. Pero estoy seguro de que ya lo sabes. Harry gruñó sin comprometerse. En breve enviaré un sanador contigo. Y luego ella se fue. Lo único entre Harry y una agradable y fría cama eran las dos grandes puertas de madera frente a él. La simple tarea de dar un paso adelante y abrirlos parecía desalentadora. Como si dar un solo paso fuera de repente más agotador que pasar una noche entera corriendo. Algo andaba mal, más que sentirse cansado, se sentía vacío. La presencia de Aurora ya no le afectaba y empezó a asustarlo. Sintió que quería llorar pero simplemente no podía. Su mente casi le gritaba que corriera, pero su cuerpo permaneció plantado sobre sus pies. Su corazón empezó a latir cada vez más rápido. No podía respirar, ni siquiera cuando abrió la boca y trató de respirar. El suelo empezó a temblar. Estaba sufriendo un ataque de pánico. Fue él. ¿Qué carajo le estaba pasando? Podía escuchar a Aurora cantando algo, tratando de calmarlo, pero eso solo lo exasperó. Fue como si un camión lo atropellara, una sensación de desesperanza que de repente se apoderó de su cuerpo y le hizo querer hacerse un ovillo. Le dolía el pecho, le temblaban las rodillas y se quedó solo en el pasillo. Tratando desesperadamente de recuperarse. Debió haber estado haciendo algún tipo de ruido porque la puerta frente a él se abrió de repente y la cabeza de Daphne se asomó de repente. Harry sus pies comenzaron a moverse, Aurora pasó volando a su lado mientras Daphne se aferraba a su hombro y caminaba a su lado. Estaban todos allí, Theo, Pansy, Blaise y Draco, todos mirándolo como si estuviera a punto de explotar. Había ganado. Había empujado a Voldemort fuera de él. Sobrevivió. Y de alguna manera, ganó un fénix en el camino. Entonces, ¿por qué se sentía así? ¿Porque no había cambiado nada? ¿Había hecho lo correcto? No. Había salvado a todos. Había pagado la amabilidad de la señora Weasley. Había vencido a Montague, Dolop, Jr. y al propio Voldemort. Había ganado. Había hecho todo lo que quería. Todo lo que se había propuesto desde que regresó de su primer viaje a su paisaje mental. Entonces, ¿por qué de repente se sintió tan muerto por dentro? ¿Deberían estar orgullosos de él? No. O tal vez no lo hubieran sido. Ahora se dio cuenta de que lo había estado haciendo todo por sí mismo. Pero había intentado cambiar, había intentado hacer algo que realmente los hiciera sentir orgullosos. No querían que se vengara, querían que salvara a otros. Ayudar a las personas que se preocupaban por él y todavía estaban ahí con él. Querían que fuera ¿Un qué? ¿Qué diablos se estaba convenciendo a sí mismo de que había sido esta noche? Ni siquiera lo sabía, ni siquiera podía ponerle una etiqueta, pero inmediatamente supo que no era él. Lo único que sabía era que algo andaba mal. En todo eso. Sobre él. Tenía que haberlo, ¿verdad? Nadie había muerto. No había rostros que atormentaran sus pesadillas, ni afirmaciones de que no había hecho lo suficiente. Ya nadie podía llamarlo monstruo. Ya no podían ignorarlo. Había salvado a los Weasley. Había hecho lo que debería haber hecho desde el principio. Había honrado el legado de sus padres, el legado de Susan, los había hecho sentir orgullosos. Y todavía no se sentía feliz. Esa presunción, ese estallido de satisfacción que había sentido al mirar a Voldemort había sido fugaz. Esa alegría genuina cuando atrapó a Montague, cuando Aurora vino a él, parecía que faltaban años. Como si en realidad no hubiera sido real en primer lugar. Harry Theo lo llamó, pero él lo ignoró. Se separó de Daphne y caminó los últimos pasos
antes de sentarse en la cama vacía donde Aurora se había sentado. Se sintió como un robot, desprovisto de vida, cuando se quitó los zapatos y se dejó caer sobre el colchón. Se subió el edredón hasta la barbilla y sintió que se le cerraban los ojos cuando Theo volvió a gritar su nombre. Gotas de agua comenzaron a caer sobre su frente, graduales e interminables, la sensación de las gotas chocando contra su rostro fue lo último que sintió antes de ser arrastrado a sueños llenos de cenizas y llamas.